¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Acción Hispana. Les saluda Jackie Figueroa. La ley de ajuste cubano, que ha acogido a tantas familias que escaparon de las garras de la dictadura, se tambalea. Sí, como lo oye. Tras una serie de incidentes de detenciones ocurridas recientemente que involucra a cubanos recién llegados que se acogieron a dicha ley, todo parece indicar que se encuentra en la mira de la administración. Durante años, los cubanos disfrutaron de un privilegio que ninguna otra nación ha tenido, haciendo muy fácil obtener la legalización. Solo había que esperar al año y un día y obtenías tu residencia sin mucho que hacer. Ahora, sin embargo, parece que las tornas comenzaron a girar en contra. Dice el refrán que tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Y todo parece indicar que en este caso, si aún no se ha roto, está cuarteado. Comenzamos. Gracias una vez más por acompañarnos para conocer más a fondo todo lo relacionado con la ley de ajuste cubano. Nos acompaña nuestro experto en inmigración, Pedro Salí. Bienvenido, Pedro, y gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, Jackie. Siempre un placer. Pedro, ¿podría estar con estos tiros que están sonando, podría estar en peligro la ley de ajuste cubano? Por ahora nada indica que la ley de ajuste cubano está en peligro. Lo que está en peligro son las personas que abusan el ajuste cubano, las personas que entran en los Estados Unidos y básicamente piden asilo, ¿ok? Muchas personas llegan a la frontera y tienen temor de regresar a Cuba. Y cuando llegan a la frontera le hacen un miedo creíble y le dan un parol para poder entrar a los Estados Unidos para entonces pedir un asilo. Pero obviamente los cubanos tienen son especiales porque tienen el ajuste cubano. Muchos de los cubanos que entran, que le dan parol, deciden no aplicar por asilo porque saben que al año y el día van a poder lograr su residencia. El problema que estamos viendo ahora, que está pasando ahora en inmigración con los casos, es cuando las personas viajan para su país de Cuba teniendo la residencia, y cuando regresan, inmigración está ahora causando un problema para ellos porque están diciendo que ellos están básicamente violando la ley en regresar a un país, por lo cual ellos tienen temor de regresar. Vamos a ver un soundbite de una muchacha que le acaba de suceder esto esta semana en el aeropuerto de Miami. Sí, está pasando. Yo cuando regresé me pasaron para el cuartico y me dijo, ¿de dónde vienes? Le dije, de Cuba. ¿A qué fuiste? Le dije, fui a ver a mis hijos, que era el cumpleaños, y me fui a pasar una semana con él. Me dijo, tú no tienes ningún tipo de miedo de ir a Cuba. Tú no tienes ningún tipo de miedo a que te pase nada en Cuba. Le dije, yo tengo que ir porque tengo 2 hijos en Cuba. Mi residencia es CU6. Me dijo, ¿qué tiene que ver que tu residencia sea CU6? ¿Tú piensas que por tener una residencia CU6 no te pudo pasar nada? Le dije, bueno, lo que yo he escuchado es que los CU6 sí pueden viajar a Cuba y no les pasa nada. Me dijo, pues estás equivocado. Nunca se ha visto un caso que le ha pasado, pero sí puede pasar. Ahí empezó a decirme, ¿a qué fuiste? Le dije, le estoy diciendo que yo fui porque tengo 2 hijos en Cuba. Yo le entiendo perfectamente que usted vaya a Cuba para ver a sus hijos. Pero usted no tiene ningún tipo de miedo a que le pase algo. Le dije, es que yo cuando voy a mi casa, las veces que he ido a Cuba, ha sido porque mi hijo pequeño es enfermizo y casi siempre está en un hospital. Las veces que he ido ha sido por mi hijo. Porque el otro, gracias a Dios, nunca ha sido enfermizo, pero el chiquitico sí. Me dijo, yo te entiendo. Lo único que me decía esa persona era, yo te entiendo perfectamente. Yo te entiendo. Yo me pongo en tu lugar. Pero no tienes miedo a la Cuba. Yo te voy a mandar para donde está un juez
para que tú le expliques lo mismo, a ver si él te quiere devolver tu residencia. Pero no tienes ningún tipo de miedo de ir a Cuba, porque tú viniste para acá huyendo de tu país. Le dije, sí, como todo el mundo huye de su país para tener una mejor vida. Dijo, me dio la residencia, me dio el pasaporte y me dijo, siga las líneas verdes recto para afuera. Ya cuando seguí las líneas verdes para afuera, ya salí del aeropuerto. Pero pensaba que era para otro cuartico. Marco Rubio lo dijo, una residencia es un privilegio, no un derecho, ¿no? Y ahí estamos viendo que está el miedo creíble, ¿no? Eso que le dicen, usted no tiene miedo en regresar a Cuba, eso es que está poniendo en duda el miedo creíble. Claro que sí, todo el mundo que entra por la frontera ilegalmente, cuando llegan, inmigración le hace una entrevista de miedo creíble. Las personas que entraron con CBP-1 es eso mismo, ¿verdad? Llegaron a la frontera y vieron si tienen miedo creíble. Y si tienen miedo creíble, entonces lo que tuvieron suerte le dieron un parol. Los que no tuvieron suerte le dieron una I-220A con fecha de corte. So, los que le dieron parol tuvieron el beneficio al año y el día poder aplicar por la residencia. Y esta ley siempre ha estado en los libros por décadas, ¿verdad? Cuando tú tienes la residencia a través de asilo o a través de ajuste cubano, pero entraste con la idea de aplicar por asilo porque elegiste a inmigración que tienes temor de regresar y por esa razón es por la cual te dieron el parol, tú no puedes regresar a Cuba hasta que el día de mañana tú te hagas ya americano de los Estados Unidos. Pero eso hasta ahora no lo han enforzado. Ahora sí, con Marco Rubio, todos los cubanos que están yendo a Cuba con residencia, aunque sea a través de ajuste cubano o aunque sea a través de asilo, van a tener problemas. Porque si, ¿cómo tú puedas entrar a los Estados Unidos y si tengo temor de vivir en Cuba y a los meses ya estás, al año ya estás en Cuba? No tiene sentido. Ahora, ¿qué estipula la ley de ajuste cubano? ¿Por qué se le da la ley de ajuste cubano o bajo qué circunstancias se le da la ley de ajuste cubano, valga la redundancia, a los cubanos? La ley de ajuste cubano ya tiene obviamente décadas en efectivo para tú poder calificar por la ley de ajuste cubano tiene que tener dos cosas. Tiene que tener una admisión legal en los Estados Unidos, es decir, que usted entró con una visa de turista o una visa de negocio, entraste legalmente con una visa, o la otra manera es tener un parol para poder entrar con parol. En el caso de la mujer que acaba de hablar, ella entró con un parol y al año del día le cogió al ajuste cubano la residencia. Pero los cubanos son los únicos de todos los países que tienen este beneficio. Ni los venezolanos ni los haitianos tienen esto. Ellos entran con parol y tienen que llegar y aplicar por asilo porque no tienen de otra. Pero tengo entendido que, porque aquí lo que se pone, el común denominador en esto es que lo dice ella y lo dice la otra persona que vamos a ver más adelante, el otro soundbite, y el matrimonio que apresaron la semana pasada o que a ellos sí les quitaron la residencia y los mandaron ante un juez en el aeropuerto de Miami también. Todos dicen, yo tengo, la residencia mía es CU6, pero lo que están explicando, según lo que ellos explican, es que cuando tú entras por la frontera, estás pidiendo de alguna forma protección. Entonces que tú, si tú estás entrando por una frontera diciendo que tú quieres protección, que vienes de un país donde tu vida corre peligro, que tú no puedes regresar a ese país, ¿no? Claro. La confusión de muchas personas cubanos es que piensan que por ellos coger la residencia a través de ajuste cubano, tienen el derecho de regresar a Cuba, ¿verdad? Obviamente se sabe, la persona que recibe la residencia a través de un asilo que ganaron en corte, se sabe 100% que no hay ninguna manera que ellos puedan regresar a Cuba hasta los 5 años que ellos ya se hagan ciudadanos americanos. Pero por muchos años, todos los cubanos que recibieron la residencia a través de ajuste cubano pensaban que, bueno, yo no apliqué por asilo, yo puedo regresar. Pero lo que no entienden es que la razón por la cual le dieron el parol para poder entrar y para poder ajustarse a la residencia al año y el día fue basado en su testimonio en la frontera que ellos tenían temor de regresar a Cuba. Y por eso le dieron el parol. Y por eso es la razón por la cual tienen la residencia hoy en día. Que en otras palabras es como un asilo. Es un asilo,
pero que en el pasado, y ese es el otro punto que vamos a tocar, en el pasado era más fácil. Esperabas al año y un día, te presentabas y como dicen en inglés, no questions asked, aplicabas y te llegaba la residencia por correo. Pero ahora, debido a todo esto que están pasando, hay cambios. Ahora tienen que enfrentarse a una entrevista, ¿no? Bueno, no es que haya cambios. Las leyes siempre han estado ahí. Ahora lo están enforzando. Ahora inmigración va a estar chequeando si tú saliste para Cuba, ¿qué tipo de residencia tienes? Si tienes una residencia a través de asilo, una residencia a través de ajuste cubano, puede afectarte tu residencia. Ahora, si es una residencia a través de ajuste cubano, pero usted entró legalmente con una visa, entonces obviamente eso no aplica en el caso tuyo, eso no te afecta. Pero si la razón por la cual tú obteniste la residencia fue a través de ajuste cubano basado en un parol por tu miedo creíble, entonces sí, eso te puede afectar, porque ¿cómo tú vas a regresar a Cuba si tienes un miedo creíble de regresar? Exacto. Vamos a ver el otro soundbite de la otra persona que detuvieron también en el aeropuerto. Me fui para Cuba el miércoles. Llegué a Cuba el miércoles y llegué ayer de Cuba. O sea, me metí en Cuba 3 días nada más. Cuando salí de Cuba, todo estaba muy bien en el aeropuerto en Cuba. Nadie me molestó. Todo fue perfecto. Cuando entré aquí ayer, eso fue lo peor, lo peor, lo peor. Yo tengo una residencia CU6. Yo no apliqué para asilo. Mi residencia es por ley de ajuste cubano. Nunca he tenido problema con asilo, ni con nada, ni mi esposo tampoco. Para no hacerle la historia tan larga, nos metieron en el cuartico a mi esposo, a mí y a todos los cubanos que viajaron ayer. Conmigo se demoraron 4 horas, a las 9 de la mañana me soltaron a las 12 del día. Miren lo que les voy a decir. Eso es cuento de que dicen que porque tú tengas una residencia CU6 no pasa nada. Yo la tengo como los expliqué y nunca apliqué para asilo. Me quitaron el celular. Tuve que darle la contraseña de mi teléfono. Se metieron en mi cuenta de banco, en Cachá, en la galería, en los chats con mi familia. Se metieron en todo. Yo todavía estoy un poco alterada porque, para no hacerle la historia tan larga, eso fue horrible. Conclusión, era primera vez que yo viajo a Cuba después de 3 años. Me dijeron, ¿es primera vez que tú viajas? Yo le dije que sí. Y con estas palabras que le voy a decir, me dijeron, primera y última vez. Me pusieron en el sistema, mi esposo a mí, que a Cuba no puedo entrar más. El por qué, yo no lo sé. No me dieron explicación. Yo simplemente le dije, pero si yo no hice ni un asilo, y me dijeron con estas palabras, tú viniste por frontera, así tú no hayas hecho un asilo, así tú tengas la residencia CU6, tú no puedes regresar más al país, porque tú viniste para acá me dijeron por una vida mejor. Entonces, tú no tienes que hacer nada en Cuba, así tú tengas familia. Me dijeron así. Me dijeron, ¿qué quieres hacer? O te quedas en Cuba, o te mandamos para Cuba, o te quedas aquí. Y yo dije, no, yo me quedo aquí, porque yo tengo aquí una vida creada, estoy hasta embarazada en estos momentos. Ahí vemos nuevamente, yo no apliqué por asilo, yo apliqué por la ley de ajuste cubano, yo tengo un CU6. ¿Cuál es la diferencia entre aplicar por asilo y la ley de ajuste cubano? Si es que la hay, después de todo lo que hemos hablado. Bueno, claro, hay una gran diferencia. Obviamente, si tú entras en los Estados Unidos y aplicas por asilo, tú estás aplicando al gobierno que te deje quedarte aquí en los Estados Unidos basado en tu miedo de regresar a Cuba. Y para ganar ese caso tienes que demostrar que fuiste perseguido en Cuba o tienes temor de ser perseguido en el futuro. Y es un caso bien difícil. Y si logras ganar el caso, entonces te dan la residencia, pero se sabe 100% que no puedes regresar a Cuba hasta que el día de mañana tú te hagas sudamericano. Pero eso siempre ha sido así. Pero las personas que entraron por la frontera y le dieron el miedo creíble y le dieron un parol para entrar en los Estados Unidos y no aplicaron por la residencia, no aplicaron por el asilo y se cogieron al ajuste cubano, pensaban que podían regresar, pero no pueden, porque si tú te pones a pensar, Jackie, la razón por la cual le dieron el parol,
¿ok? Ese beneficio que muchos cubanos quieren, los que tienen la I-220A, ya quisieran ellos tener el parol que no lo tienen. Están todavía en pleito con las cortes para demostrar que la I-220A es un parol. Lo que ellos quieren es tener el parol para poder acogerse el ajuste cubano. Y lo que hicieron es coger la residencia y al año ya están en Cuba de vuelta, visitando. Yo Entonces, creo que obviamente, cuando lleguen a la frontera, inmigración va a decir, bueno, te dimos el parol porque tú dijiste que tenía temor de regresar. Pero obviamente eso fue toda una mentira. Yo creo que lo que pensaron, ¿no? Este tipo de personas, porque esta muchacha lleva 3 años en este país. La anterior lleva 3 años en este país. El matrimonio que les retiraron la residencia, eso sí se la retiraron y tienen que ir ante un juez de inmigración. Llevan 3 años y en esos 3 años el oficial le dijo, en 3 años han ido no sé cuántas veces a Cuba también. Un montón de veces han ido a Cuba. Yo creo que es que ellos, este tipo de persona dijo lo que tú estás diciendo. Si aplico por asilo, como estoy asilándome porque hay una dictadura, no puedo volver. Mejor me voy por la ley de ajuste cubano, pero no contaban con esta de que al pasar por una frontera estás pidiendo asilo de alguna forma también. Claro, Jackie, nadie se esperaba esto. Ninguno de los abogados de migración se esperaba esto. Esto es algo que sí, ha estado en los libros, las leyes, pero nunca ha sido enforzado. Ahora con esta administración todo está cambiando. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en día por día. Todos los días la ley cambia. Ahora, obviamente, la ley cambia. Si tú estás viendo este video, es importante que si tienes la residencia a través de ajuste cubano, que no salga de los Estados Unidos. Exacto. Ahora, ¿puede un juez de inmigración en el aeropuerto o un CBP en el aeropuerto retirarte la residencia como le hicieron, como pasó en el caso del matrimonio cubano y también pasó en el caso de la primera muchacha que vimos que a ella sí trataron de quitársela, pero después se la dieron? ¿Puede hacer eso un agente de inmigración en el aeropuerto? Los oficiales de inmigración en el aeropuerto, que son CBP, tienen el derecho de cogerte la residencia y entregárselo a los oficiales de inmigración y ponerte en proceso de corte. Ahora, ellos no te pueden quitar la residencia. La única persona que te puede quitar la residencia sería un juez de inmigración. Te pueden quitar físicamente la tarjeta y ponerte en proceso de deportación. Y entonces ya tienes que ir delante de un juez para ver si el juez te va a regresar a la residencia o te va a cancelar la residencia y deportarte. Como dijo la muchacha que le dijo el CBP, eso que me estás explicando, yo te entiendo, pero eso que me estás explicando se lo vas a tener que explicar a un juez. O sea, ese era el procedimiento que estaba haciendo él. Exactamente. Él básicamente le dijo, ok, yo te entiendo todo lo que me estás diciendo, pero el que toma la decisión no soy yo, es el juez de inmigración. Eso todo se lo va a explicar al juez. Obviamente el problema que va a tener esa persona es que ahora el fiscal va a decir, ella violó la ley en regresar a Cuba, el parol se lo dieron a ella por el miedo creíble, pero obviamente ella no tiene ningún miedo. El juez va a decir, ok, yo estoy en acuerdo con eso, ahora ¿cuál es el alivio que tú tienes delante de mí? Obviamente ella no puede ahora aplicar por asilo, ya el asilo se lo quitaron. ¿Cómo va a aplicar por asilo a Cuba si ella acaba de regresar a Cuba? La única otra manera que pudiera tratar de arreglar su problema es si ahora con la entrada que ella tuvo legalmente en los Estados Unidos usando la residencia, puede ser que si ella está casada con un americano o tiene hijos mayores de 21, pudiera tratar de ajustar su residencia a través de un familiar y no hacerlo a través de ajuste cubano. Ahora, según lo que me estás diciendo, esto es según al oficial que le caigas, ¿no? A discreción del oficial, porque a lo mejor te toca un CBP en el aeropuerto que mira para el otro lado y aunque vea todas las veces que has salido en el tiempo que llevas aquí y no te hace nada, pero si a lo mejor le caes a unos de estos, así como los que están estas personas enfrentando, ahí sí ya corres peligro. No, claro, depende mucho en el oficial que te toque y también depende mucho en el aeropuerto que te toque. Si es Miami o es Texas o California, puede variar mucho el resultado de tu entrevista con el oficial en el aeropuerto. ¿Y puede un oficial hacer
¿Es verdad esto que dijo esta muchacha, que le ponen algo en el sistema como que esta persona no puede viajar más a Cuba, como la segunda muchacha que vimos, porque según ella le pusieron, usted no puede volver a Cuba? ¿Puede un oficial poner algo así en el sistema? Bueno, puede ser que en este caso el oficial le dé como un chance, ¿verdad? Le puso un sistema como un warning, ¿verdad? Diciendo, esta es la última vez que te vamos a permitir viajar a Cuba. Ahora, si ella vuelve a salir a Cuba y vuelve a entrar, ya va a ser como un alerto al oficial que ella básicamente violó lo que dijo el oficial, y la pueden poner en proceso de deportación como los otros dos casos que hablamos. Ahora, ¿y qué debe de hacer una persona que viene de Cuba, que está en Cuba y no está consciente de lo que está sucediendo aquí? Porque aquí todos los días van las personas para Cuba. Llega al aeropuerto y le sucede esto. ¿Qué hace? ¿Qué debe de hacer? Me imagino que no enfrentarse al oficial, porque tienes toda la de perder, ¿no? Tú dices alguien alguien que es de Cuba con residencia, que salió y ahora está entrando de nuevo. Como estos casos, sí. Que no, me imagino que no enfrentarse al CBP. Bueno, tiene que enfrentarse con CBP porque tiene que pasar por CBP para entrar en los Estados Unidos. Sí, pero te digo, no entrar en una confrontación con él. Oh, no. Fajarte con ellos no va a resolver nada, ¿me entiendes? Tiene que entrar a la buena y rezar que no te detengan o no te quiten la residencia. El mentir en la aplicación también puede ser causa para que te retiren la residencia y te deporten, Pedro. Claro, siempre si tú obteniste la residencia basado en fraude o en mentira, te pueden quitar la residencia y hasta te pueden quitar la ciudadanía. No pasa mucho, pero sí puede pasar. ¿Cuál es el tiempo máximo que puede una persona con residencia legal estar fuera del país sin tener o sin caer en algún tipo de problemas? Bueno, cuando tú eres residente de los Estados Unidos, no puedes estar afuera de los Estados Unidos por máximo de 180 días, que son 6 meses. Si tú te vas a pasar más de 6 meses afuera de los Estados Unidos, tienes riesgo que cuando entres en los Estados Unidos te van a quitar la residencia, ponerte en proceso de deportación, porque tú básicamente abandonaste la residencia. Si tienes planes de viajar afuera de los Estados Unidos y estar afuera por más de 6 meses, tienes que pedir un permiso, mandando el formulario I-131 a inmigración, y lo que inmigración te puede dar un máximo de 2 años para estar afuera. Eso es lo que le llaman el reentry. Eso se llama un advance parole. O un advance parole. Y eso es lo mismo que llenan las personas que, por ejemplo, son residentes pero tienen trabajo, por decir, en las Bahamas, en otro país. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tiene que, exacto. Se manda un formulario con prueba y explicación de por qué tú quieres pasarte más de 6 meses afuera, y ellos te pueden dar hasta máximo 2 años para estar afuera sin poner a riesgo tu residencia. Entonces, con esto que me estás diciendo, esto que está sucediendo no afecta solamente a los cubanos que tienen residencia legal. Esto afecta a otras comunidades también, ¿no? Todo el que pasó por la frontera. Bueno, todos los otros países que entran por la frontera y hacen miedo creíble, Venezuela, Haití, México, Guatemala, Nicaragua, todos tienen que aplicar por asilo. Ellos no tienen el beneficio de ajuste cubano o ajuste de Venezuela, ¿me entiendes? Eso no existe, solamente para los cubanos. Todas estas personas que entran y le dan el parol para entrar y le ponen fecha de corte, tienen que aplicar por asilo. Y si ganan el asilo y le dan la residencia, no pueden salir para su país. Tienen que esperar 5 años mínimo para entonces aplicar para la ciudadanía. Y ya cuando ellos se hagan americanos, sí pudieran regresar a su país. ¿Qué le aconsejas a las personas que estén en esta situación? Que piénsalo muy bien antes de viajar a Cuba. Si eres residente de los Estados Unidos y eres cubano y cogiste la residencia a través de ajuste cubano porque te dieron un parol, no porque entraste legal con visa. Si entraste con visa no hay problema. Viaja a Cuba cuantas veces tú quieras. Pero si tú entraste con un parol y ese parol te lo dieron basado en tu miedo creíble, no regrese a Cuba hasta que tú te hagas ciudadano americano. Yo me imagino que a partir de ahora, con todo esto que está pasando, los vuelos a Cuba se van a ir vacíos, porque yo no creo que nadie quiera volver a ir para allá, para aquel terror, ¿no? Para el que está sucediendo. Exactamente. Hablando de otro tema, Pedro, ayer un juez
falló parcialmente en favor de la administración Trump respecto a Alligator Alcatraz o Alcatraz de los Caimanes. ¿Cómo lees esto? La demanda básicamente se trata de que los abogados no tienen acceso para ir en persona y sentarse con sus clientes para prepararlo para la corte. Algo que se puede hacer en todas las detenciones. Entonces, eso es parte de la demanda, diciendo que los abogados no tienen el acceso a sus clientes privadamente. Entonces, ahora con esta nueva demanda, ya le están diciendo que con la construcción de la detención ya tienen cuartos disponibles para que los abogados puedan encontrarse con sus clientes. So, básicamente esa parte de esa demanda ya no vale nada, porque si hay acceso ahora, ya no importa. Sí, pero ahora quieren mover porque la jurisdicción, como Alcatraz se encuentra entre Miami-Dade y Collier County, ahora quieren moverlo para Collier County, que eso se decida en Collier County, que hasta el momento Collier County ha estado bien callado, ¿no? En caso claro, de... bueno, la detención se llama, obviamente es Alligator Alcatraz, pero es el Miami Collier Airport. Pero físicamente está localizado en el condado de Collier. So, el argumento del gobierno es básicamente que eso no debe ser en Miami, debe ser en Collier. So, el juez todavía no ha dicho ninguna respuesta sobre eso. Estamos esperando a ver qué va a pasar, si lo van a mover o no. Claro, según lo que yo estuve leyendo, el juez piensa que se debe de mover hacia Collier, que en ese caso no sería Collier, sería Ali, porque la corte que le toca, la corte federal, donde se vería el caso, en Collier County no hay una, le tocaría por el distrito, de donde se encuentra, le tocaría al condado Lee. Yo pienso personalmente que si lo trasladan para Collier o para Lee, ahí el estado va a ganar, porque en estos, tú sabes que estos condados son más como son. Bueno, el juez que está llevando el caso fue puesto ahí por el presidente Donald Trump. Es un juez de Trump, so vamos a ver. Sí, va a estar interesante a ver qué va a pasar con eso. Y estos dos condados son condados, como decíamos, condados bien republicanos. Lo mismo Collier, Kelly. Ahora, ¿qué hay de que dicen que de las alegaciones que existen, de que no hay privacidad entre el cliente y el abogado cuando llegan allí al centro de detención, y que una vez que entran al centro de detención no salen en el sistema, la persona no sabe porque los abogados los buscan y no están en el sistema? ¿Qué lectura le das tú a esto? ¿Es esto cierto? ¿Qué tú opinas sobre eso? Eso sí es cierto, que cuando tú chequeas, si tu cliente está en esa detención y tú lo vas a buscar por la computadora en el sistema de inmigración, no aparece ahí, porque esa detención todavía no está conectado al sistema de inmigración donde, por ejemplo, Chrome o otras detenciones de inmigración. So, ese es un gran problema que tenemos, que cuando está un cliente ahí, la única razón por la cual sabemos que está ahí es porque él nos llama o llama a la familia y nos avisa que está en Alligator Alcatraz. Pero estando ahí es difícil encontrarlo en el sistema. Okay. O escuché también que las vistas ahora a las personas que estén ahí se las van a hacer en Chrome, en el centro de detención de Chrome. Claro, los jueces de Chrome van a ser los jueces que van a escuchar la fianza o su caso de asilo en la corte más cercana de la detención. Ok, bueno, vamos a ver qué sucede con todo esto, con toda esta demanda, a ver si procede, qué procede y qué no procede. Gracias, Pedro, por haber estado con nosotros. Siempre es un gustazo que estés aquí con nosotros. Gracias, Jackie. Siempre un placer. Era el abogado de inmigración, Pedro Salín. Y así llegamos al final por el día de hoy. Si aún no se ha suscrito a nuestro programa, hágalo y regálanos un like y comparta esta entrevista para que más personas se mantengan informadas. Será hasta la próxima.